Bueno, pues nosotros, mi esposa y yo, hemos estado un poquito platicando acerca de las cosas y yo le prometí y se lo dije, quería yo platicarlo con usted. Queremos comentar algunas cosas de lo que vimos y vivimos en este viaje. El día de hoy quiero hablar de algo que nos parece demasiado relevante. Voy a volver a hacer, ya estamos terminando el año en cuanto a las reuniones, pero todavía tenemos la reunión de los miércoles. No se la pierda, este miércoles tuvimos una reunión increíble. Lo malo es que había bien poquita gente, pero de veras fue una reunión tan especial y tan hermosa que yo dije, wow, ¿cómo no estuvieron los demás aquí? Estaba reservada para las personas que habían llegado. No se pierda esos momentos tan especiales. Como no es mucha gente, lo tenemos en el saloncito de acá afuera de usos múltiples, así que no tiene problema con el frío. Pero sí quiero comentarle que hace años atrás yo encontré a una persona que se llamaba, porque ya falleció, ya se fue con el Señor, se llama Ron Wyatt. Y de Ron Wyatt aprendí muchas cosas. Yo quedé impresionado, impactado con lo que Dios hizo en su vida y a través de él. Pero él hizo una mención de un lugar en Israel que se llama el Jardín de la Tumba. Entendí a través de los testimonios que daba Ron Wyatt que este lugar no era el típico o el clásico o el sepulcro, el santo sepulcro al que todos los peregrinos que van a Jerusalén van. La iglesia del Santo Sepulcro es una iglesia grande, antigua. Le voy a decir más o menos cómo es la referencia. La referencia es que cuando el emperador Constantino tiene un encuentro sobrenatural con Dios, él determina, a veces pienso yo que fue algo más político que de otro tipo, determina que el cristianismo, después de haber sido perseguido, diga conmigo, después de haber sido perseguido, o sea, hasta Constantino, prácticamente, estamos hablando 300 años, toda la gente que profesaba creer en Jesús era perseguida. Y era lógico. Te voy a explicar por qué. Los que han estado siguiendo los estudios y los videos van a entender un poquito más. Los que no, pongan atención. Resulta que el Imperio Romano es muy tolerante con las creencias e ideologías de todos los pueblos que van conquistando, siempre que sean incluyentes y no tengan ningún problema, y en general son tolerantes. En el caso de Israel es una única religión monoteísta. Diga conmigo, monoteísta. ¿Eso qué significa? Que Israel no tiene muchos dioses, solo uno. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. Inclusive es un canto, es una declaración de fe que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y así Roma, ¿verdad?, conquista o toma la tierra donde habitan los judíos. Para el tiempo, después de un cierto tiempo, ellos mismos, los romanos, de hecho fue el emperador Adriano en el año 135, enojado con la revuelta de los judíos, le cambia el nombre a la ciudad y a la región, y a todo ese lugar le llama Palestina, que es el nombre que hasta el día de hoy mucha gente e historiadores y comentaristas y demás le llaman a la región de Palestina. Bíblicamente realmente se llama Israel, y la gente que reconocemos a Israel, pues para nosotros es Israel. Pero bueno, regresando a lo que estaba diciendo. Entonces, ahí cuando se convierte Constantino, tiene una cercanía con su madre, se llama Helena, y en ciertos aspectos la Iglesia Católica le da un lugar como de santa a la señora esta, y le llaman Santa Helena. Bueno, se supone que esta señora determinó por revelación divina en donde había ciertos lugares que eran sagrados. Entonces un día, yendo por Tierra Santa, dijo: aquí fue donde murió Jesús, y ahí se puso la iglesia del Santo Sepulcro, y ahí es donde todo el mundo va y se pelea por decir que es la tumba de Jesús. Cosa un poco rara, porque según ella la tumba de Jesús estaba dentro de Jerusalén y no concuerda con lo que dice la Biblia.
Los muros que actualmente vas a ver en Jerusalén están construidos sobre los originales del tiempo de Jesús, más o menos, aunque ya no son los muros originales, porque estos los reconstruyeron después. Pero sí están en el mismo lugar. Cuando yo veo a Ron Wyatt, se los recomiendo mucho, usted puede verlo en YouTube, hay muchos videos que hablan acerca de qué fue lo que él encontró. Él, por ejemplo, Dios lo llevó para encontrar exactamente el lugar donde cruzó el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Y justo ahora apenas, no a él, no se lo adjudican a él, aunque él lo descubre, pero apenas hace poco tiempo ya hay unas investigaciones muy serias, ¿verdad? Donde dicen, por aquí es probable que haya pasado un ejército, porque aquí hay ruedas y carros y no sé qué. Pues ya sabemos, nosotros ya sabemos de qué se trata. Ellos para qué le hacen al cuento, pero bueno, el caso es que ya lo encuentran. Él también encuentra el lugar exacto del monte Sinaí, donde el Señor se manifestó y su gloria descendió y quemó toda la parte de arriba del monte Sinaí. Él encuentra las ciudades exactamente donde están, de Sodoma y Gomorra. Ahora que fui para allá, yo andaba buscando a ver si veía lo que había yo visto de Ron Wyatt, y sí, efectivamente está la fortaleza de Masada. Ustedes pueden buscarlo, y cuando subes a la fortaleza de Masada vas a ver lo que Ron Wyatt señala que era la zona donde estaba Sodoma y Gomorra. Esto es muy impactante verlo. Ahí está. Ron Wyatt también encuentra, dirigido por Dios, el arca de Noé. Y estando en todo eso, dice que un día estaba en Israel, en Jerusalén. Y para esto Ron Wyatt no es un hombre, es cristiano, pero no es un hombre digamos, de un ministerio como nosotros conocemos del Espíritu. De hecho es un poco curioso, pero él es adventista. Entonces dice que estaba ahí recuperándose de una lesión que había tenido del sol en el desierto, está en Jerusalén, sin dinero, ¿verdad? Todo chamagoso según lo que él platica, y sale a caminar y justo se encuentra con el responsable de las antigüedades y arqueología de Israel, y dice que estaban platicando y le empezó a comentar lo que él había visto y lo que había oído, en fin, varias cosas, y dice que de repente, eso a los que somos del Espíritu nos suena muy familiar, dice que de repente él levanta la mano, le hace así y señala un lugar que es un basurero y dice, ahí se encuentra la gruta de Jeremías, y que bajó el brazo, ¿no? Entonces el responsable de las antigüedades de Israel le dice, si eso es verdad, nosotros le vamos a apoyar para que usted haga las excavaciones en ese lugar. ¿Por qué es tan importante la gruta de Jeremías? Porque cuando tú lees la Biblia, estamos hablando del templo de Salomón, ¿sí? ¿Todos entienden qué es el templo de Salomón? Bueno, el templo de Salomón, está el servicio en el templo de Salomón, y está la víspera del juicio de Dios, de que el rey de Babilonia va a venir y va a asolar y va a llevarse cautivos a todos los judíos de Jerusalén por la desobediencia de ellos. ¿Estás ahí? Jeremías es un profeta muy interesante porque Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel, arrepiéntanse, entréguense a los babilonios, porque el Señor ha determinado juicio. Si ustedes se entregan van a preservar su vida, pero si ustedes se resisten van a morir y van a morir sus familias. Y le llaman traidor y le llaman eres terrible, te vendiste a los enemigos, tú no puedes ser que hables de parte de Dios, y lo hacen la vida imposible a Jeremías. Termina muy mal, pero Jeremías se entiende que hasta el tiempo de Jeremías el arca del pacto está en el templo de Salomón. ¿Estás ahí? Después de que viene el asedio de Babilonia, el arca del pacto ya no aparece en ningún lado. No se la llevan los babilonios, porque cuando se hace el conteo de las cosas, ¿verdad? No está el arca del pacto ahí, y se queda sin arca del pacto. Cuando vuelven a reconstruir y regresan del cautiverio y pasan muchos años ahí y pasa mucho tiempo y llegan los romanos, ¿verdad? Y conquistan otra vez la ciudad, la asedian y destruyen todo como Jesucristo nuestro Señor lo dijo. ¿Se acuerdan que Jesús estando caminando por ahí le enseñan el templo que había tardado 46 años en construirse y todavía estaba en eso? Y dice Jesús, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Y eso pasó en el año 70. ¿Estás ahí? Bueno,
Cuando los romanos se llevan los tesoros que quedan, ¿va?, en el inventario no aparece el arca del pacto. En el arco de Tito en Roma, eso lo puede ver cualquier turista que va a Roma, hay un arco muy famoso, ¿verdad?, y de las batallas y de los logros del tal Tito, y entonces aparecen, ¿verdad?, estos señores cargando la menorá de oro que estaba en el templo de Jerusalén, y hasta es curioso porque no hay obviamente fotografías o hay cómo era la menorá original, y estas personas judías que están reconstruyendo todos los mobiliarios para el tercer templo, les preguntan, ¿y cómo saben cómo era la menorá? Dicen, no sabemos, pero gracias al arco de Tito nos dimos cuenta del diseño de cómo era, porque es el único testimonio que tenemos de cómo era la menorá. Entonces es curioso que los mismos conquistadores les hubieran permitido tener el diseño por haberlo grabado ahí. En fin, entonces Jesús, cuando va a ser sacrificado, dice la Biblia que Él es sacrificado fuera de los muros de la ciudad. Diga conmigo, fuera de los muros de la ciudad. Primera cosa, en un lugar llamado de la calavera o Gólgota, que son diferentes idiomas, misma palabra. Calvario o lugar de la calavera o Gólgota es lo mismo. ¿Por qué se llamaba así? Porque parece una calavera. Parece una calavera. Y entonces se entiende, obviamente ahora ya con la modernidad, no con el romanticismo que a veces se ve en la Biblia. Escuche esto que le digo porque es importante. Hay muchas personas que hasta la fecha, inclusive cristianos, hacen de los principios de Dios y de la Biblia, hacen algo así como esotérico, como raro, como muy complejo, ¿no? Y en realidad cuando tú te enfrentas a lo cotidiano de lo que es, te vas a poder dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, el asunto es que los romanos ejecutaban a los presos y a la gente que iban a ejecutar en lugares públicos, ya conmigo, públicos, donde todo el mundo los podía ver. ¿Sí se entiende, no? Es un lugar de ejecución porque es ejemplar. Entonces dice que fue conducido hasta el lugar de la calavera, donde fue crucificado en esa zona, y cerca de ahí, diga conmigo, cerca de ahí, había un huerto, y dentro del huerto había una tumba nueva sin ser usada, donde fue sepultado Jesús. ¿Vamos bien? Eso no está dentro de la ciudad, eso está afuera de la ciudad. ¿Sí? Entonces, es curioso porque dice que aunque Él se hizo pobre, iba a ser enterrado entre los ricos como rico. Y cuando vemos la descripción de cómo fue, pues sí, efectivamente un señor llamado José de Arimatea, que era principal, ¿verdad?, de la sociedad de ese tiempo, solicita el cuerpo del reo Jesús para poderlo enterrar. El problema que tienen ellos es tiempo. Diga conmigo, tiempo. ¿Por qué? Porque viene un Shabbat muy importante. De por sí el Shabbat es semanal, empieza el viernes al ponerse el sol y acaba el sábado al volver a ponerse el sol. Dura todo ese tiempo el Shabbat. Entonces, por eso sabemos que Jesús muere un viernes, porque va a empezar el Shabbat, y ese Shabbat es un Shabbat especial porque es el Shabbat de la Pascua, del Pesaj. ¿Sí todos van conmigo? Algunos me ven con una cara diciendo, ¿de qué está hablando este señor? Yo te animo para que te vayas enterando. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque, a ver, recordemos la Pascua. La Pascua es una fiesta que establece Dios cuando está por sacar a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, si no se acuerda, ponga atención. Entonces, vienen las 10 plagas y la última es la muerte de los primogénitos. ¿Vamos bien? Y en la muerte de los primogénitos, Dios le manda a su pueblo que sacrifiquen un cordero y que la sangre de ese cordero la embarren en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte que va a pasar y va a matar a todos los primogénitos de la tierra no pase por las casas donde se puso la sangre del cordero. ¿Está bien? Y ese asunto
el recordarlo cada año durante toda la existencia de Israel es la fiesta de Pascua. El Cordero de la Pascua que fue sacrificado para que la muerte de los primogénitos no llegara al pueblo de Israel y para que el ángel de la muerte pasara de largo, marcó la salida de la esclavitud hacia una tierra prometida de libertad. ¿Está bien? Esa es la Pascua y cada año se celebra hasta la fecha. Hasta la fecha Israel celebra la Pascua y el motivo de la celebración de la Pascua es el que te acabo de decir. Pero cuando viene Jesús, en lo que está llamado como la última cena, ¿está conmigo? Es la última cena, de Pascua por cierto. Él hace toda la celebración, la oración, las copas, el pan, todo lo que se hace en la Pascua, pero les dice algo bien impresionante para ellos. Les dice, a partir de este tiempo, lo van a seguir haciendo, pero ahora lo van a hacer en memoria de mí. Esa fue la gran diferencia. Ya la Pascua judía no va a ser celebrada según Jesús, ¿verdad? Por lo que Él dice, de la misma manera que hasta ese momento, sino que los que crean en Él ahora celebrarán la Pascua porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, Jesús, dígalo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Así que la celebración de la Pascua que hace Jesús está haciendo alusión, esa última Pascua la está celebrando porque Él mismo va a ser entregado para ser sacrificado como el Cordero y va a hacer la labor del sacrificio. ¿Y cuál es la labor del sacrificio? Presentar la sangre, su propia sangre, delante del Padre. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, está el Calvario. Para Israel, el Calvario no tiene ninguna importancia. O sea, si tú vas allá, lo que es llamado Calvario, Gólgota, es un pedazo de roca escarpada que a través de los años ha conservado la apariencia. No sé si vamos a poner tantito la primera foto que te puse, por favor. Son un par de fotos, no son muchas, pero quiero más o menos ubicarles. La del Calvario creo que no la añadimos, la del Calvario creo, ¿verdad? Puedes checar, si pueden poner una, por favor, para que lo vean. Bueno, ahorita en lo que las ponen. Entonces, la puerta de Damasco da hacia esa parte y que es hacia la parte norte, ¿verdad? Y por la puerta de Damasco, que todavía existe ese muro y esa puerta de Damasco, entramos. Hacia afuera de la ciudad está la zona que se localiza hoy como y se llama y se conoce como Gólgota. El Gólgota, y es impresionante porque efectivamente parece una calavera. Eso es lo que pasa, que parece una calavera, de donde por obvias razones se llama el monte o el lugar de la calavera, ¿verdad? Curiosamente el día de hoy esa zona de Jerusalén es un barrio árabe. No es un barrio judío. Y por cosas que solamente Dios sabe, porque solamente Dios sabe, ese lugar no fue ocupado nunca. Sino estando fuera de la ciudad, era así como que, pues era otro lugar, ¿no? Es curioso porque los lugares que se llaman santos, como el Santo Sepulcro que ya te comenté, es terrible ir ahí porque son unas iglesias inmensas, la gente entra por hordas y lo que queda ahí no es nada porque todo el mundo se quería llevar un pedazo de la tumba de Jesús. Todo lo que era la disquetumba de Jesús es una ruina, ¿no? La disquetumba. Entonces, bueno, personalmente creo que no vale la pena a menos que te guste la arquitectura. Sin embargo, hay una que dice antes de esa, que dice, ahí, esta. Ahí cerquita, donde está este letrero, se llama el Jardín de la Tumba. Nosotros ya habíamos ido prácticamente a muchos lugares, habíamos visto cómo es. Y este lugar, que sí es concurrido, no es tan concurrido,
no es igual que los lugares de peregrinación. Este lugar es un ministerio, de hecho el que tiene cargo del cristiano. Toda la gente que entra a este lugar va en su tour, como en todos los demás, y recibe una explicación muy hermosa acerca de varias cosas. Los que te hablan aquí te dicen que hay dos posibilidades de encontrar la tumba de Jesús. Una es la famosa del Santo Sepulcro, donde la tal Santa Elena había señalado que ahí. A mí en lo personal no me parece relevante, cada quien, ¿verdad? Pero esta es la otra posibilidad. Cuando yo leí, conocí y escuché de Ron Wyatt, yo dije, cuando yo vaya a Israel, no me importa si no voy a ningún lado, pero yo no puedo dejar de ir a este lugar. Este lugar para mí, personalmente, es el punto culminante de la visita de Israel. No hay otro para mí. Hay lugares hermosos, está el Mar Muerto, está Cesarea Marítima y el Mar Mediterráneo y está el Mar de Galilea y muchos lugares increíbles, pero personalmente donde yo creo que un cristiano debe de poder visitar si Dios le da la oportunidad, es ahí. Ahora sí, pásame la siguiente, por favor. No, esa no es, esa es la última. Tampoco es esa, gracias, tampoco. Era la de donde estaban caminando, gracias. No, esa tampoco es. Ajá, ahí, es esa. Entonces entras, es un lugar muy bonito. Quise esta foto un poquito porque así está el lugar, o sea, está lleno de pasillos de piedras y entonces tenemos que la gente que lo tiene cuidado, es un hermoso jardín, ¿no? Está lleno de plantas por todos lados. No hay tantos lugares dentro del jardín de la tumba que visitar como tal. Hay un lagar que tiene 2000 años, lo cual sugiere que ahí había un viñedo y un huerto. Hay una cisterna inmensa, yo como el tamaño de esto, que estaba subterránea, lo cual implica que, por un lado, era la propiedad de una persona de muchísimo dinero, porque te puedes imaginar lo que es escarbar una cisterna de esas en roca. ¿Sí se pueden imaginar lo que significa en roca sólida de hace 2000 años escarbar una cisterna de este tamaño? También en ese lugar está la vista como una especie de, vamos a decir, terraza que da a lo que es el Gólgota, que ya con el tiempo se ha venido desquebrajando, pero se alcanza a ver. ¿Sí lo pusiste el Gólgota? ¿Mande? Ajá. Bueno, en cuanto puedas poner el Gólgota, si lo tienes, te lo voy a encargar, por favor, para que me la pongas. Y entonces, cuando estás ahí, vas por ahí, vas a ver el Gólgota. El Gólgota, si tú lo vas ahorita a ver, no es que digan, ay, mira en este lugar, no. Es, haz de cuenta, como si fuera el corte de la piedra que dejaron allá a un lado de una estación de camiones. O sea, es todo, no hay nada más que eso. Eso sí, se ve que ancestralmente es un lugar de cruce de caminos, que eso es lo interesante del lugar. Y entonces, ya adentro, te digo, solamente encuentras la cisterna, el lagar y obviamente la tumba, ¿no? La tumba. Entonces, bueno, creo que tienen problemas técnicos, ahorita la ponen. Yo tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar que para mí, como te vuelvo a repetir, es de lo más importante, pero yo quiero explicarte algo. Donde quiera que vas en Israel, ahí tiene algo especial el país. Definitivamente no es tan difícil enamorarse de un lugar así, ver tanta bendición y tantas cosas que ves, y sobre todo tú como cristiano, ver lugares con nombres conocidos en la Biblia que tú conoces cuando lees la Biblia, ¿no? Y ahora que le he vuelto a dar una leidita, cuando dice, y Jesús se fue de Nazaret a Galilea, y entonces pasó por tal lugar, y llegó a Cafarnaúm, o sea, ya para mí tiene un sentido diferente, porque ya estuve ahí, y vi los lugares, y eso es algo muy impactante. Sin embargo, cuando entramos a la tumba, al jardín de la tumba, o a la tumba del jardín, yo reconozco esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios que tú y yo disfrutamos cuando nos metemos a alabar y adorar a Dios, esa es la que estaba ahí. No fácilmente la había yo sentido en cualquier lado, pero ahí sí. No sé si es porque es auténtico el lugar o porque es un lugar de oración y adoración. ¿Me explico? Pero sea cual sea la razón,
ahí sí se siente la presencia de Dios. Y ahí toda la gente que te da una explicación tiene una encomienda que es guiar a la gente a una verdad eterna que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no sé si tienes ahí alguna que me puedas poner, ya para que no nos retrasemos tanto. Y si yo me quebranté en alguna parte, en algún lugar, en el viaje, fue ahí. Fue una impresión muy grande, no porque yo sintiera tristeza, porque no era el sentir que yo tenía, era un sentir de gozo, de alegría, de gratitud y de realidad, todo junto, todo mezclado, como yo no te lo puedo explicar. Y yo quise participarte. Ron Wyatt es una persona muy seria. Cuando él habla de la crucifixión, y te lo estoy mencionando por esto, y ya te estoy explicando que el lugar más auténtico es eso. Mira, ahí está un poco la foto. Ajá, ponme también la de blanco y negro. Ajá, ahí tantito. Miren, aquí se alcanza. Esta foto es de 1800 no sé qué, según lo que nos dijeron. Entonces, allá arriba se alcanzan a ver un poquito los dos ojos. ¿Sí lo ven? Como la cavidad. Y esto es lo que significa lo que es el monte o el Calvario. En la actualidad, ahí arriba hay un cementerio de gente árabe. Ahí se alcanza a ver la pared. Ya pon la otra, por favor. Ahí. Se ve la pared. Ese es un cementerio árabe. Aquí abajo, si se alcanza a ver, ahí, de este lado, todo esto es una parada de camiones. Como te digo, para Israel no tiene ninguna importancia este lugar, pero esa es la reminiscencia. Este no es el mejor ángulo, todavía a pesar del tiempo se alcanza a ver bien. La que sigue, por favor. Como que no se deja, ¿verdad? Bueno, nos enseñan entonces, te digo, el jardín de la tumba y no sé si puedes poner la que me estabas poniendo antes. Ándale, esa no, esa es la última. Ahí déjala. Ya no muevas nada, ahí déjala, por favor. Esta es la tumba y tiene muchas cosas que son muy interesantes para la gente que le gusta la arqueología. La primera es que tiene un canal, no sé si alcanzan a verlo en la parte de abajo, por donde se ve que se rodó la piedra que era lo que cubría la tumba. Ahora les voy a explicar algo de las tumbas. Las tumbas no eran lugares permanentes. La gente se enterraba en estas tumbas para que el cuerpo se descompusiera, se secara, y ya que había pasado aproximadamente un año, es lo que nos dicen, llevaban y recogían los restos y los metían en osarios, y eso era lo que era permanente. Entonces las tumbas eran como un tiempo para que el cuerpo quedara listo para guardarlo en un osario. ¿Sí me explico? Entonces, lo bonito de este lugar es que, a diferencia de los otros lugares, es que aquí sí puedes entrar, puedes sentir, puedes tocar, ahí puedes hacerlo. Esta tumba que estábamos viendo está escarbada en piedra también, lo cual implica que el dueño de la tumba era una persona de mucha lana. Otra vez, ¿sí me explico? Y la Biblia dice que José de Arimatea era un hombre adinerado y que él pidió que el cuerpo se le diera, por favor, para poder llevarlo y sepultarlo. Tenían que hacerlo pronto, y la tumba por dentro, ahora sí, si me puedes poner la parte de adentro, por favor, ahí no le muevas nada. Esta vista está puesta, tiene aquí una reja, por eso es que no se alcanza a ver todo bien, y tiene 2 compartimientos. En este compartimiento está 1, 2 y 3 cavidades. Era como para 3 cuerpos, vamos a decir. Y del otro lado hay un pequeño espacio que es donde puedes entrar, y donde se preparaba a la persona para ponerle la mortaja y las especias y todo, y se ponía en lo que era ya propiamente la tumba. Entonces, lo bonito de este lugar, como te digo, es que lo puedes... Ahora, tiene varias cosas interesantes. Sí es una tumba, pero no fue usada. ¿Sí? O sea, lo interesante es que la persona que la usó para Jesús, ¿verdad?, se usó con él y se quedó siendo tan importante y tan valioso el lugar, que obviamente no quisieron volverla a usar jamás para nada. Entonces no hay vestigios de que haya sido usada nunca más. Ahí está. De hecho, comentaron que, si te fijas, tiene como un escarbado allá en el fondo, no sé si alcanzan a ver. Ese es el lugar donde estuvo Jesús.
exactamente, que se ve así como iluminado ahí. Ahí es donde estuvo el cuerpo de Jesús. Y seguramente no cabía bien, entonces con mucha prisa alguien se puso allá a tratar de hacer un poco para que cupiera todo el cuerpo. Y ahí fue donde fue Jesús sepultado. ¿Puedes regresarme a la otra donde estaba la puerta, la entrada? Y hay el vestigio allá arriba del sello romano. En una de esas partes está metal puesto porque le metieron lo que es. ¿Se acuerdan que la tumba fue sellada por los romanos? ¿Sí o no? Bueno, la fue sellada y se suponía que era para que nadie la pudiera abrir. Lo que pasa es que de repente los romanos no entienden, como mucha gente no entiende, que cuando Dios dice algo, pues lo demás es irrelevante, ¿no? Entonces, esta tumba está en el huerto, adentro del huerto, como describe la Biblia, un huerto que se ve el vestigio de por lo menos los 2000 años. Puede ser que tenga un poco más, pero por lo menos tiene los 2000 años por un lagar que está ahí. ¿Sí se acuerdan que es un lagar? No, es donde pisaban las uvas. La cosecha de uvas se ponía en la piedra y se quitaban los zapatos y con los pies descalzos pisaban las uvas y todo el jugo se iba escurriendo hacia un lugar. Eso se llama lagar. Entonces ese lagar tiene 2000 años y encontraron vestigios de algo muy importante para comprobar del lagar que había un viñedo, y es que había vestigios de torres de vigilancia. Toda la gente que construía un viñedo ponían torres de vigilancia, pues porque obviamente les andaban queriendo robar el fruto, ¿verdad? Entonces se ponían sus torres de vigilancia y era muy valioso. Y todo lo demás que se ve, como te digo, pues es la cisterna aquella tan impresionante, pluvial, un aljibe en realidad, porque es captación pluvial, donde se guarda el agua de la lluvia, que es inmensa. ¿Vamos bien? Ahora sí, si quieres ponme la otra donde está Claudia, por favor. Es una puerta de madera que pusieron en la parte de enfrente, ahí. Y ahí dice algo bien sencillo, dice: Él no está aquí porque Él resucitó. Den un aplauso al Señor, por favor. Ahora te voy a explicar algo, hablando de Ron Wyatt. Con eso voy a terminar. Ron Wyatt, cuando encuentra la gruta de Jeremías, él está en sus excavaciones y va a dar a un lugar muy especial después de muchas cosas. Yo te lo estoy resumiendo, vale la pena ver todo el testimonio. Y dice que llegó a un lugar que era casi inaccesible, por lo menos desde ese lugar donde él estaba entrando, y que cuando entró fue muy impresionante, porque por la razón que sea, en ese momento él estaba solo en la excavación. Él normalmente lo estaban ayudando sus hijos, pero ese día, por la razón que tú quieras, tuvieron que regresar. No sé, no me acuerdo bien cómo está el caso. El caso es que él solo entra hasta ahí donde te estoy platicando. Entonces él se asoma en un lugar por donde no pasaba y alcanza a ver algo que brilla y no sé qué, y se mete. Logra entrar. Pero cuando entra, encuentra que ahí hay 2 o 4, no me acuerdo, son 2 o 4 personas adentro. Y entonces les dice él: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y entonces estos señores le dicen: nosotros somos los ángeles que hemos sido puestos para custodiar el arca del pacto hasta que Dios determine el tiempo en que vuelva a ser sacada. Y en ese lugar encuentra la mesa de los panes, la mesa del incienso, una espada enorme que al parecer es la espada de lo que era la espada de Goliat, que también estaba ahí, y por supuesto en un lugar de piedra encerrada y con la tapa rota de encima está el arca del pacto, que Jeremías escondió en esa gruta, en esa cueva. Estando en eso, le indican que él tome una muestra de la sangre oscura que está encima del propiciatorio. ¿Sí saben de qué estoy hablando? El arca del pacto tiene 2 querubines. En inglés se llama el asiento de la misericordia también, porque en realidad tiene la forma de un trono. Son las dos alas de los querubines tocándose así, y es como si fuera un asiento, es un trono. Así es como es realmente.
Y entonces dice que lo que le pide que recoja la sangre, que está seca. Y entonces él le explican que cuando Jesús muere, dice la Escritura que hay un temblor, ¿se acuerdan? Cuando hace temblor se rompe la tierra y cuando sufre la perforación, ¿verdad?, de su costado, dice que sale agua y sangre. Y entonces esa sangre se escurre y no queda solo en el piso, sino que se mete por una hendidura de la tierra y va a dar exactamente hasta el lugar donde está el arca del pacto. Ahí cae la sangre de Jesús y según el ritual, cuando el cordero era sacrificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y ahí derramaba la sangre en el propiciatorio, y si era acepta, ¿verdad?, el sacrificio, entonces el Señor manifestaba su gracia y su bendición y todo lo que implica. Bueno, entonces cuando Él está ahí, en ese momento le explican eso y entonces Él dice, tome una muestra de la sangre y llévesela porque la va a hacer analizar. Imagínate nada más, obviamente estamos hablando de un tiempo que no es hoy, ¿verdad? Entonces dice que él agarró lo que traía a la mano, que era uno de estos tubitos donde se guardaban las películas de fotografía, que eran de plástico, y ahí metió la sangre y se la llevó a analizar. Y entonces dice que preguntó por un buen laboratorio, ¿verdad?, de análisis químicos y sanguíneos ahí en Israel, y fue con los laboratoristas y les pidió que hicieran un par de cosas. La primera fue que hidrataran la sangre, ¿verdad?, y que por favor él quería ver el resultado. Y entonces dice que les pidió que también hicieran una prueba, que era la de hidratar para que se vieran, no me acuerdo qué parte de la sangre es, pero le decían ellos, es que eso no lo podemos hacer porque esta sangre está seca, está muerta. Pero les decía, no, háganlo. Tienen que ponerlo a temperatura ambiente, con suero natural, para que se hidratara y todo. Bueno, el caso es que pasa el tiempo que tiene que rehidratarse y él regresa al laboratorio y entonces dice que cuando le empiezan a decir primero que esa sangre tiene que es muy rara, porque tiene 24 cromosomas en lugar de 46. Dice, sí es sangre humana, pero solo tiene 24 cromosomas. Tiene 23 cromosomas del lado de la madre y un solo cromosoma del lado del padre, del Y. ¿Sí se acuerdan de la X y de la Y? Bueno, tiene un solo cromosoma de la Y. Dice, todas las características físicas de esta persona las tendría por parte de la madre. Aquí hago un paréntesis. En Israel tienen la convicción, la creencia, y así lo dicen, que tú solamente puedes ser judío si tienes madre judía. Si no tienes madre judía, no eres judío. Eso es una cosa que yo no sabía. En este viaje me enteré. O sea, no importa que el padre sea judío. Si la madre no es judía, entonces el hijo no es judío. Pero si la madre es judía, entonces el hijo es judío. Ahorita me acordé. Así funciona, así es. Entonces por eso es que en la Biblia aparecen las dos genealogías. La de José, que es el padre sustituto, y la de María, que es la madre de Jesús. ¿Estás conmigo? Bueno, regresando al asunto, aparece la sangre rehidratada, hay 24 cromosomas, son 23 del lado de la madre y una que es el Y, que es el que define la masculinidad de la persona, y así está. Y entonces le dicen, esta sangre está viva. Aunque es imposible, la prueba es que esta sangre está viva. La sangre está viva y tiene esta. Y le preguntan los israelitas, ¿verdad?, ¿de quién es esta sangre? Y Ron Wyatt les explica, es la sangre de su Mesías, es la sangre del Mesías. Oiga, denle un aplauso al Señor, ¿no? Gracias, Jesús. Así que no fue ninguna casualidad que Jesús muriera afuera de la ciudad, como dice la Escritura, y que fuera derramada su sangre ahí donde fue derramada, y que se abriera la tierra y que se descendieran las gotas de sangre que llegaron a bajar hasta ahí, hasta el propiciatorio, para que se cumpliera lo que dice la Escritura.
Y entonces en Israel, en Jerusalén, en el tiempo señalado por Dios, fue hecho el sacrificio perfecto por Jesús nuestro Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele otro aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Ahora te voy a decir algo. Esto te lo platico y te lo comparto, y tú lo puedes investigar y puedes ir y puedes ver si quieres. Yo, que amo a Dios con todo mi corazón, no necesito ninguna prueba. Yo sé perfectamente bien en quién he creído y lo que he creído. Lo que sí te quiero decir es que es muy hermoso tener testimonios tan especiales que enriquecen nuestra fe y nos afirman en nuestra fe. Habrá alguno que otro que sea como Santo Tomás, ¿verdad? Que hasta que no lo toque y no lo vea, no lo cree. Si tú eres ese caso, bueno, pues estás invitado a que hagas lo que necesites para que lo compruebes si te parece importante. Pero te quiero recordar lo que acabo de decir y prácticamente estoy terminando con esto. Jesús, en el tiempo señalado por Dios, Él se dio a sí mismo para ir y derramar su sangre y dice la Escritura en el libro de Hebreos, fíjate qué impresionante, el libro de Hebreos fue escrito hace casi 2000 años. Dice que Jesús mismo se presenta como sumo sacerdote, pero también como el Cordero, con su propia sangre delante del Padre en el cielo, en el lugar de verdad del cielo, donde está el auténtico, ¿verdad? El lugar santísimo, y con su sangre la presenta al Padre y es acepto el sacrificio de Jesús por Él y por la obra que Él hizo por nosotros y por todos los que creemos en Él. Entonces fue increíble que ocurriera que también estando en Israel, la presencia de Dios, que había sido tantos siglos, ¿verdad?, manifestándose en el arca, ahora llegara la oportunidad de que se diera que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llegara al propiciatorio natural y fuera ofrecida exactamente en el día señalado y en la forma señalada por Dios, para que se cumpliera todo lo que decía la Escritura acerca de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y bueno, habrá quienes discutan el asunto. Yo no tengo ningún problema ni ninguna duda. El jardín de la tumba es para mí un lugar increíble, y vamos a decirlo en términos reales, espirituales, tú y yo. Si esto que te estoy diciendo es así, entonces el arca del pacto, que se supone que es el lugar donde Dios descendía cada vez, ¿verdad?, que era acepto el sacrificio y se manifestaba su gloria, está más cerca de la tumba del jardín que de ningún otro lugar. ¿Sí me estás entendiendo? Porque está el Gólgota y está la tumba, y el sacrificio se hizo por ahí. Entonces por ahí, en alguna parte, en el fondo, en la tierra, hacia abajo, está ese lugar tan especial que es el arca. Y por lo mismo, y disculpen que se los haga notar, aunque hay muchas teorías, y que si se fue a Etiopía, que si está en no sé dónde, que si desapareció, que si la llevan a no sé qué, la realidad es que yo personalmente, eso es algo mío personal, yo creo que nunca ha salido de ese lugar, nunca ha salido de Israel, nunca se ha ido de Jerusalén el arca, porque Dios en su poder y gloria, Él decidió que Israel es su pueblo, Jerusalén es la ciudad que Él escogió para que habitara el gran rey, dice la Biblia, y entonces sería increíblemente maravilloso un día, y lo vamos a saber en el futuro, porque esto va a pasar, va a salir el arca del pacto en un día futuro, nos toque a lo mejor verlo, y como te acabo de decir, el arca siempre ha estado ahí. Siempre. A lo mejor hay réplicas de ella, ¿no? Ahí sí les creo que hay una réplica, por lo menos en Etiopía. Esa es casi seguro que así es. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos. Vamos a ponernos en pie un momento, por favor. Es un buen momento para recordar la obra de Jesús, ¿no es cierto? Y para decir gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Yo te quiero recordar algo. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Jesucristo resucitó. Tú no tienes un Dios muerto, tienes un Dios vivo. Lo que tú ves, ese testimonio de un lugar así, una piedra escarbada y que no sé qué,
Hay quienes dicen, está muy bien recreado. Mira, no importa si crees que es una recreación o es la verdad o es la original, quiero decir. Lo importante es que ocurrió. Y que ocurrió para ti y ocurrió para mí. Cierra tus ojos. No me veas. Mejor dedica un momento a estar delante de Dios. Sabes, cuando entras en este tipo de experiencias, te das cuenta de que a veces idealizamos cómo son las cosas. Y no idealices. Así como aquí afuera hay un patio y hay plantas y está bonito, cosas están ocurriendo que son trascendentes para tu vida, para tu familia, para tu ciudad, para tu país y yo creo que hasta para el mundo en medio de nosotros. Aquí en este lugar están pasando cosas trascendentes. Aquí en este lugar están ocurriendo cosas increíbles. Aquí en este lugar Dios ha decidido manifestar su presencia y su gloria. Es Él. Es Él. Yo lo que te quiero animar, primero que nada, es a que hagas una reflexión primero para pedirle perdón a Dios por cualquier pecado que hayas cometido. Alguien hizo una obra tremenda al dejar su trono, al bajar a este mundo, al hacerse hombre, al caminar en la tierra, al andar en donde estuvo y hacer la obra que hizo y llegar al punto en donde fue a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esto es tremendo. Para que tú y yo no nos perdiéramos, mas tuviéramos vida eterna. Te recuerdo que más bienaventurados aquellos que sin haber visto creyeron. Esto que te acabo de presentar es solamente una información, porque tu fe no está basada en lo que ves, sino en lo que crees. Gracias, Jesús. Padre, yo te pido perdón por mis pecados, por mis pensamientos, por mis debilidades, Señor, por mi desaliento que a veces llego a tener, Padre. Perdóname porque a veces pongo mis ojos en cosas que no son importantes, que no tienen valor. Perdóname si soy irrelevante a veces y dedico demasiado tiempo a cosas que no afectan lo espiritual y lo eterno, Señor, sino que más bien es como construyendo algo que todo de lo que se queda de lo que yo hago, quiero que aprender a construir y a mandar, a enviar al cielo lo que yo sé pueda construir en esta tierra y que sea como un tesoro eterno, Señor. Perdóname, vamos, dígale. Usted ha tenido malos pensamientos, usted ha odiado a alguien, usted ha tenido rencor, usted ha experimentado, ¿verdad?, una carencia por una mala decisión de vida, en fin, tantas cosas que estamos haciendo. Ese es el momento para que tú y yo digamos: Señor, perdóname, Padre, yo no quiero seguir adelante caminando por la tierra, por la vida, como si yo no tuviera una eternidad delante, Señor. Enséñame a asimilar correctamente las cosas, a canalizar correctamente los recursos que tú me das de vida, de experiencia, de gusto, de amor, de favor, de bendición. Señor, que pueda yo participar del amor, porque yo a veces me reservo y quiero ser alguien que sepa expresar su amor. Pon tu mano en tu corazón, dile: Señor, enséñame a amar. Quita la dureza de mi corazón. Enséñame a sentir la necesidad de los demás como tú la sientes, Jesús. ¿Cómo fuiste capaz de dejar el trono y viniste a esta tierra para hacer esa labor tan tremenda, derramar tu sangre y pagar el precio? Tú no eras, no necesitabas hacer eso, pero lo hiciste por amor, por mí. Enséñame a amar, dile por favor, enséñame a amar. Enséñame a amar a los demás, enséñame a amar como tú amas, enséñame a amar de tal manera que yo entienda el valor y el significado de la vida. Señor Jesucristo bendito, aquí estoy delante de ti junto con mis hermanos en esta mañana, entendiendo que tú eres verdadero, que lo que hiciste es real. Señor, que aunque hay evidencias como esas, yo no las necesito, porque yo creo en ti. Yo creo lo que tú eres, lo que tú hiciste por mí. Gracias por haber derramado tu sangre por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque esa sangre preciosa pagó el precio por mis pecados, Padre. Gracias porque tú cambias mi mentalidad, cambias mis perspectivas, cambias mis prioridades, Señor. Yo te amo, Jesús. Acepto quién eres tú. Acepto que tú eres Dios. Dígaselo igual que yo. Que tú descendiste de tu trono, que te hiciste hombre, que pagaste el precio por mi pecado en la cruz, derramando tu sangre. Sangre que fue acepta delante del Padre. La misma sangre que hoy
Da testimonio de que he sido comprado, pagó mi precio con tu sangre, Señor. Y ahora me presento delante de ti, no por mi propia justicia, sino por la tuya, Señor. Perdóname, Padre. Te adoro, Jesús. Yo acepto tu sacrificio. Yo acepto el derramamiento de tu sangre. Yo acepto que tú resucitaste, Señor. Que no te quedaste sepultado, que resucitaste, Señor. Sin importar lo que otros piensen o digan o cómo lo digan, tú resucitaste y regresaste a tu trono de gloria, del cual saliste vencedor, victorioso, dándome salvación y libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.